Buenas noches, colegas y amigos. Se observa la diapositiva. ¿Tenemos audio? Buenas noches, doctor. Sí hay audio. Sí hay Y imagen también. muy bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a una nueva jornada de biofeedback, de intercambio de información, de intercambio de conocimientos. Siempre agradecido por esta situación. El día de hoy vamos a tocar un aspecto legal. El aspecto legal de la medicina, la parte ética y la parte de la negligencia médica. Comparto algunas ideas con ustedes. Generalmente, el profesional de la medicina no se ocupa de la parte legal hasta que le toca una situación irregular personalmente. ¿Comparten esa idea? Sí, Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Cuando por una situación que vamos a observar en la presentación, de negligencia por no realizar un acto médico, de imprudencia por realizar en exceso algo que no se domina, por obviar una situación de manejo eh, de análisis, incurrimos en aspectos legales que son a modo personal en la parte privada. En la parte pública, generalmente la institución hospitalaria de cuarto nivel, no sé si en niveles más bajos, asume la responsabilidad de la ley. ¿Es igual aquí? Si no me equivoco, desde hace algunos años, doctor, que hubo una reforma, ya dejó de suceder eso. Cada médico se defiende particularmente, En la sea parte público pública o sea privado. cambió. Es un paso difícil, importante y severo para el ejercicio profesional de la salud. Asumimos que es un hecho culposo, porque es un hecho culposo lo que sucede en una situación irregular. No procedemos a realizar un acto médico con la intención de perjudicar al paciente. Cuando ocurre un hecho culposo, tienen que reunirse varios factores para tomar decisiones en la parte legal. Pueden ocurrir sanciones administrativas y sanciones penales, un acto de negligencia médica. Obviar un acto quirúrgico en el caso de ser necesario, no ingresar a un paciente si tiene parámetros para ingresar a la parte de sala general o sala de cuidados intensivos, ameritar ventilación mecánica y no realizarlo, son ejemplos prácticos de negligencia médica. En la parte de la ecografía, existen también factores importantes en el informe ecográfico que pueden ser cuestionados por el paciente y pueden llegar a ser situaciones de conflicto legal. Existe también la parte del documento informado, un documento que
aparentemente, en teoría, debiéramos manejar cuando evaluamos a un paciente, ya sea por la parte imagenológica o por la parte quirúrgica o clínica. Ese informe consensuado, aceptado por el paciente o por los familiares del paciente, la intervención médica, debiera existir en cualquier institución de atención pública o privada. Pero interrogo, ¿existe ese documento informado en sus sitios de trabajo? Documento informado para realizar el estudio, no. No existe. Me imaginaba esa situación. Desde el punto de vista médico-legal, aceptar una intervención, aceptar una cirugía, debiera ser por un informe firmado por el paciente en caso de estar neurológicamente activo o por los familiares en una situación difícil. Esta situación no la cumplimos. Con muy raras excepciones, veo que esta parte de la intervención médica es previo a un acercamiento por escrito del paciente. No creo que sea algo que estemos tomando a la ligera, sino que partimos, y espero sus opiniones, partimos de que la intervención por nuestra parte no es perjudicar al paciente, no es producir daños en el organismo del paciente, es identificar una patología, es tomar una decisión de intervención o de estudios imagenológicos, pensando que no vamos a producir daño en el paciente. ¿Siguen mi opinión o están en contra de lo que opino? Por supuesto, doctor, de acuerdo. Claro, claro. En nuestro largo transitar por la parte de la medicina, mm, en pocas ocasiones he tenido, hay un, hay un micrófono abierto, por favor. He presentado, hay un micrófono abierto, por favor. He presentado diversas situaciones. Agresión por parte de los familiares del paciente o del mismo paciente, mm, rechazo de la atención médica estando ya en el sitio de trabajo. Y bueno, ya tengo formada cierta experiencia en estas situaciones. No he llegado a ser demandado, mm, gracias a Dios, a la buena intención. Pero es un aspecto importante de la medicina conseguir un informe consensuado o aceptado por el paciente. En el marco jurídico en el Ecuador, a partir del año 2008, nuestro país cuenta con una nueva constitución, la misma que reza. En el título 1 del artículo 1 se establece: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. En este artículo está resumido la democracia, el mando por el pueblo. En teoría, debiera ser así. La soberanía radica en el pueblo, a eso se refiere la democracia, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio. Es irrenunciable e imprescriptible. Constitución de la República del Ecuador 2008. Doctor, ¿y hay cambios en este artículo? No sale vigente, doctor. Me parece que le gusta la parte legista a usted. ¿Su nombre, por favor? Carlos. Ok. Pero, bueno, por cultura general, ¿no? La verdad es que sí, algo. Trato de informarme en eso. El médico legista es una joya valiosa en la población médica. ¿Por qué digo esto? Porque es muy escaso el médico que se dedique a ejercer la parte legal. El médico legista puede evaluar un paciente
desde el punto de vista de lesiones tipo laborales, hernias discales, puede valorar a un paciente en una situación médico-legal. Muy pocos médicos legistas he conocido en mi vida. ¿Conocen algún médico legista aquí en Ecuador? Yo no, doctor. Es muy raro. Eh, Se hace valioso este profesional y sería la situación ideal que este médico tenga la carrera también de derecho, porque así ejercería su función de una forma completa. El médico legista, en las pocas ocasiones que he conocido, está formado por la práctica. Ejerce su especialidad basado en hechos prácticos y no he conocido médicos legistas con las dos eh, carreras. Sí, conozco médicos y abogados simultáneamente, pero no son médicos legistas, son profesionales de la educación, son médicos en su especialidad y en la parte del derecho. Una joya rara y valiosa en la población médica. El artículo 32 reza que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. En toda constitución democrática, la salud es un derecho irrenunciable, es un derecho público para la población de ese país con democracia. La ética es una disciplina filosófica que versa sobre la reflexión crítica de los valores y principios que guían nuestras decisiones y comportamientos. Es un área de reflexión y conocimiento desde el nacimiento. La ética es el ejercicio de la profesión médica desde un punto de vista crítico de respeto a la persona, tanto en su identidad de género, mujer, hombre o sus variantes, y es atender con responsabilidad, con respeto a la persona, cumplir con lo que se conoce y realizar una actividad positiva. La palabra bioética nace, eso es lo que significa neologismo, una palabra nueva, por el autor Potter en su libro de bioética. El estudio sistemático de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y del cuidado sanitario. En cuanto tal conducta se examina a la luz de los valores y de los principios morales. Un médico que cometa en su ejercicio profesional, mm, ejemplo, abuso sexual, puede ser examinado desde el punto de vista legal por la parte de las leyes y por la parte administrativa por los colegios médicos de la zona donde habita. Alta, alto problema para el profesional de la salud que incurre en este hecho. La bioética abarca muchos sectores. Abarca la ética médica, con muchos aspectos en la parte de profundidad de conocimiento, de respeto hacia el paciente. En la ética ambiental, que tenemos que respetar el ambiente, tenemos que tener una interrelación positiva con la parte ambiental, el desarrollo sostenible y los derechos de futuras generaciones. Un amplio concepto que abarca muchos espacios de trabajo y de interrelación. Existen antecedentes históricos que que dan origen a la frase y al concepto de bioética. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Seattle, se creó un comité de legos, personas que no tienen conocimiento de lo que estaban haciendo, porque es de aspecto médico. ¿Para qué? No médicos, para decidir qué pacientes tenían preferencia para beneficiarse de la entonces novedosa práctica de la hemodiálisis. Es decir, que un comité de personas que no conocían la medicina decidían qué paciente tenía acceso a la hemodiálisis.
En los años 60 del siglo pasado se tomó conciencia que incluso en las sociedades democráticas, la investigación biomédica sobre sujetos humanos planteaba gran cantidad de problemas e incógnitas que había que encarar adecuadamente. La aprobación de un producto médico necesita de varias etapas. Existe la etapa en la parte poblacional, que en el caso de demostrar que el producto no tiene un efecto colateral negativo, puede utilizarse en personas. Un producto que tenga ciertas zonas cuestionables se lleva a la fase de prueba, generalmente en animales. No existe el uso de un producto médico desde el punto de vista legal que tenga consecuencias negativas y sea aprobado en la población. Sin embargo, existen productos médicos que han sido creados con una intención y ha producido consecuencias positivas. Hablemos de el sildenafil. El sildenafil se lanzó al mercado con la intención, en su fase de prueba, con la intención de utilizarlo como antihipertensivo. Como no se demuestra en el estudio médico que ejercía efectos antihipertensivos, solicitan que entreguen las pastillas. La población masculina se negó y ya saben por qué. El sildenafilo es el famoso Viagra. En el año 72 se divulga el caso Tuskegee, un estudio hasta entonces secreto en el que participaron 400 personas de raza negra a los que se le había dejado de tratar la sífilis para estudiar la evolución natural de la enfermedad. Sífilis, enfermedad muy conocida, tiene 3 etapas. En la etapa inicial pueden aparecer lesiones en la parte de los genitales, lesiones duras, limpias, induradas, que pueden producir adenomegalias en la región inguinal. Pasa una etapa secundaria donde afecta piel, afecta válvulas cardíacas, afecta en el feto los huesos, produciendo la típica nariz en silla de montar y adelgazamiento de los huesos largos. Ustedes se imaginan realizar este estudio con personas dejando que evolucione hasta las 3 etapas de esta enfermedad. Es algo que suena como increíble. El Congreso de los Estados Unidos establece la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en el campo de las ciencias biomédicas y del comportamiento a los finales del año 60. Con la aparición de los primeros trasplantes de corazón se plantea el problema de cómo definir la muerte clínica. La Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard publica un artículo sobre los nuevos criterios de la muerte cerebral. Se plantea la muerte clínica como la ausencia de signos de vida, porque la presentación de los signos clínicos de muerte es a posteriori y no se utiliza en la parte inicial. Observamos la parte de la muerte cerebral en un paciente con politraumatismo, por ejemplo, que tenga edema, compresión del encéfalo y no presente signos clínicos de actividad cerebral. Existe controversias con este punto en fases iniciales de la bioética, porque ante la presencia de la muerte en un familiar, las personas solicitaban extubar a este paciente y se tuvo que llevar a la parte jurídica la extubación de algunos pacientes para que descansara con una muerte digna el paciente. Este es el caso. En el año 75, la paciente Killian entra en coma irreversible y queda en estado vegetativo. Sus padres piden que la desconecten del respirador artificial para que pueda morir en paz. Tras una primera denegación judicial, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey autoriza la desconexión sobre la base del derecho a una muerte digna y en paz. Existen en algunos países, sobre todo en la parte europea,
la muerte asistida, el suicidio asistido de un paciente terminal. Y esto es legal. Por primera vez se plantea que la tecnología del soporte vital puede ocasionar problemas de eticidad con respecto a pacientes en estado de coma o vegetativo. Con una ventilación mecánica en un paciente descerebrado, podemos mantenerlo con las funciones cardiovasculares activas, aunque haya una muerte irreversible, tenga una escala neuronal baja. Según Miguel Moreno, en el año 96, las principales aportaciones de la bioética al debate filosófico son clarificación conceptual y epistemológica. La palabra epistemológica significa nuevas visiones de temas ya tradicionales. Tenemos un micrófono abierto, por favor. Suministrando elementos parcialmente y provisionalmente que ayudan a resolver ciertos problemas o a arrinconar pseudo problemas o polémicas, llevando a la parte trivial o irrelevante. Un enfoque nuevo en conceptos tradicionales es un concepto epistemológico. Desde hace años podemos tener un concepto de una patología y aparece una nueva visión. Hablemos del HIV. En sus fases iniciales, en las fases de inicio de la enfermedad, no existía tratamiento para el paciente, observaban como un paciente ya terminal, y actualmente los antirretrovirales mantienen a un paciente HIV por muchos años, observando características físicas hasta cierto punto normales. Justificación de propuestas y alternativas, proponiendo procedimientos y métodos de discusión racional e intersubjetiva, dando argumentos válidos, al menos en determinados contextos culturales y momentos históricos. Hablamos de una revista médica. Se observa paciente en cama, con un cuadro de y durante la revista se plantean nuevas alternativas terapéuticas, nuevas intervenciones vasculares en la parte de la arteriopatía para este paciente. Son cambios que ocurren paulatinamente en la profesión médica. Plantear nuevas cuestiones filosóficas, por ejemplo, el rediseño tecnológico de la naturaleza humana o la dirección de nuestra propia evolución. Aportar nueva luz o perspectivas renovadas a viejos problemas, como por ejemplo el debate determinismo-libertad. El determinismo es un concepto simple y directo de una situación. El valor de la vida humana y el valor y uso de la naturaleza. Son aportaciones de la bioética al debate fisiológico. En el año 74 surgen los primeros movimientos de los derechos de los pacientes. Abierto y peleando con nosotros. Gracias. En el año 76 se abre el debate sobre el uso de los medios artificiales de soporte vital y cuidados a enfermos terminales. Existe en el año 80 las primeras escuelas médicas con cursos de bioética. La palabra bioética viene del griego, bios, vida, y ética. El estudio sistemático de las dimensiones morales en una situación de conflicto incluye visiones particulares, decisiones, conductas y políticas morales de las ciencias de la vida y atención de salud. Se analiza una situación irregular, se visualiza las posibles amonestaciones en caso de incurrir en decisiones culposas y se aplica sanciones administrativas y penales en caso de casos extremos. ¿Por qué surge la bioética? Por el carácter cada vez más científico de la medicina, por el enorme avance de las tecnologías médicas y por la socialización de atención de la salud.
En la medida en que tenemos más tecnología, tenemos que tomar más decisiones importantes. Como ya le nombré, la situación de parámetros para ingresar a un paciente a terapia intensiva, a ventilación mecánica, y esto tiene su carga de bioética. La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Defenderemos a capa y espada nuestra profesión eh, con base, con conocimiento, con análisis racionales. Esta diapositiva habla de la parte de los legos. Esta fecha del 8 de octubre de la revista Life del año 62 dice: ellos deciden quién vive y quién muere, refiriéndose a la historia del comité de Ziegler que tenía el objetivo de seleccionar a los pacientes para el programa de hemodiálisis. No tiene lógica que una persona que no tenga conocimientos en la parte médica decidiera quién podía recibir la parte de hemodiálisis. Los médicos delegan en personas legas, personas que no conocen la medicina, el poder de decidir al respecto de la atención al tratamiento. Situación que ha cambiado con mucho avance en la situación en la época actual. La hemodiálisis es decidida por nefrólogos siguiendo parámetros ya prescritos. En el año 63, a un grupo de pacientes terminales del Hospital de Enfermos Crónicos Judíos de Bronx se le inyectaron células cancerosas sin consentimiento. Es cierto, el paciente está en etapa terminal, pero utilizar células cancerosas en un paciente sin su consentimiento, otra situación ilógica y que altera la situación de bioética. En beneficio de la humanidad, a costa de pacientes que van a acelerar su situación terminal. En el año 67, en una escuela para niños con retardo mental, les inyectaron virus de la hepatitis. Ejemplos de bioética negativos, severos. No comparto la idea de utilizar a una población para probar medicamentos, inmunizaciones que estaban en fase experimental. Del año 32 al 62 es la época donde se estudió la evolución natural de la sífilis en la población negra. Discriminación racial, no respeto al paciente, imprudencia, algunos de los aspectos de la bioética alterados o perforados con este tipo de investigación. El valor absoluto de la persona siempre lo tendremos presente. Deriva de la idea de que las personas no son meros medios, sino fines en sí mismas. Sin embargo, nos encontramos con problemas que no se han resuelto de modo unánime. Dependiendo del estatus oncológico que se le conceda a los no nacidos, al embrión y al feto, se hace necesaria considerar si este feto o este embrión tienen los mismos derechos de los nacidos. Situación que todavía se maneja con mucha frecuencia. Los 4 principios de la bioética son: principio de no maleficencia, principio de beneficencia, principio de autonomía o de libertad de decisión, tiene un error, principio de justicia. ¿Qué es el principio de la beneficencia? Es la adjudicación de beneficios, el análisis perjuicio-beneficio y el costo-beneficio. El análisis de lo que vamos a utilizar en el paciente, en su parte perjudicial y en la parte benéfica, y el costo-beneficio. Contribuir con el bienestar y ayudar a las personas de manera activa. Cuando indicamos un tratamiento, por ejemplo, de la parte de los aminoglucósidos, sabemos que los efectos colaterales de los aminoglucósidos son nefropatías, deficiencias auditivas, pero medimos la
importancia positiva del uso del aminoglucósido en el paciente para eliminar un proceso infeccioso. Los aminoglucósidos tienen como efecto secundario perjudicial nefropatía por daño de la unidad funcional o nefrona, pero es un elemento bioterapéutico muy importante. La autonomía establece la necesidad de respetar la capacidad de las personas autónomas para tomar decisiones. La persona en su sano juicio decide la aplicación de un tratamiento, decide la decisión de una cirugía. Por su parte, el paciente debe conocer su enfermedad y conversar con el médico sobre su tratamiento. Esto ocurre de manera fluida en una consulta médica. Estamos ante la presencia de un paciente sin déficit intelectual, sin déficit disfuncional, y este paciente nos pregunta qué efectos secundarios tiene el medicamento y toma su decisión de utilizarlo o no. La justicia es la garantía de distribución justa de beneficios, riesgos y costos. Es un equilibrio en estos tres factores. Los beneficios que obtiene con la situación médica, con la actividad médica, los riesgos que corre ese paciente y los costos que esto implica. La equidad o igualdad para toda persona, sea su condición social, raza, religión, sexo o ideas políticas. Hablemos de una situación que ya se nos ha presentado en varias oportunidades. Hablemos de la situación de un delincuente, de un paciente que se conozca por ser un asesino serial. Tenemos que tomar la decisión de intervenirlo, tenemos que tomar la decisión de llevarlo a ventilación mecánica. Existe la bioética en esta situación. El profesional médico tomará la decisión adecuada para el paciente a pesar de su currículum negativo. No tiene que influir la raza, la religión o las ideas políticas en la atención del médico hacia el paciente. La no maleficencia es la obligación de no hacer daño intencionalmente, de prevenirlos, de evitarlos, o rechazarlos y de hacer o promover el bien que prevalece sobre la beneficencia, lo que no permite hacer daño a otros para salvar vidas y evita causar daños y perjuicios. Cuando atendemos al paciente, tenemos la intención de diagnosticar patología, tenemos la intención de indicar tratamientos adecuados. Existe la dignidad y derechos humanos del paciente. Existe el consentimiento por parte del paciente en la actividad médica. Existe la protección para personas carentes de capacidad. Una persona con disminución de su actividad física o intelectual tiene que ser respetada y tratada igual que un paciente en condiciones normales. Respeto a la vulnerabilidad. Un nené, paciente HIV, paciente con enfermedades infectocontagiosas, debemos respetar su situación y atenderlo con respeto. La información que nos confiera, que nos transmite el paciente debe ser cubierta por la privacidad y la confidencialidad. Existe en la parte de la igualdad, la no discriminación y no estigmación. El respeto, la solidaridad y cooperación, la responsabilidad social y la protección de generaciones futuras. Muchas variantes podemos aplicar en la parte práctica a esta parte de la exposición. Paciente de raza de color, tenemos que tratarlo igual que un paciente de cualquier tipo o fenotipo. Debemos respetar su situación, mantener bajo confidencialidad su patología, si así lo quiere el paciente. ¿Para qué sirve la bioética? Se utiliza en laboratorios científicos, y ya saben por qué. En la regulación natal. Existe
países que tienen aceptación de la parte del aborto en la parte legal. Existen países que controlan la natalidad en su población, llevando al aborto a la paciente femenina que tenga 2 hijos. Esto es en la parte asiática. Existe la bioética, por supuesto, en los centros hospitalarios y existe la bioética en la protección ambiental. La responsabilidad profesional es la obligación de responder legalmente por los daños ocasionados en el ejercicio de nuestra profesión. Una iatrogenia de vías biliares produciendo fístulas puede ser causa de demanda profesional. Y el profesional de la medicina, utilizando este ejemplo directo, tiene que responder por su iatrogenia en la parte quirúrgica. Es el deber u obligación del médico de responder civil o penalmente por los daños y perjuicios emergentes de su actuación profesional. Qué difícil es en algunas situaciones evitar situaciones culposas. Qué difícil es cumplir con todos los parámetros en la atención de un paciente. En algún momento de nuestro ejercicio podemos cometer errores que nos van a llevar a demandas civiles o penales y tenemos la obligación de responder ante esto. El médico debe ser juzgado tanto en el ámbito penal como en el administrativo. Es real, eso puede suceder. La naturaleza jurídica de la relación médico-paciente es de carácter contractual. Hay acuerdo entre las partes para la prestación de servicios. Todo contrato genera derechos y obligaciones para las partes y es ley. En la interacción médico-paciente eh, existen la parte de la ley, la parte de las características de esta relación y hay un acuerdo tácito en esta interacción. Al accionar médico se le exige una obligación de medios, factor de atribución subjetivo. Es necesario determinar la culpa, salvo en algunas especialidades en donde es de resultado. En la medida en que el médico, hablando de los profesionales de la salud, tenga más conocimiento, más responsabilidades tiene. Cirujano o proctólogo tiene más, en el caso específico de esta cirugía, más responsabilidades que el médico que empieza su transitar, que el médico general, el médico interno, o que el médico que esté en situación de posgrado. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad en la atención del paciente. La parte del fuero civil es el principio general del derecho que invoca un daño, tiene la obligación de probarlo. Tanto la parte demandante como la parte demandada tiene que demostrar que no hay una acción culpable en la acción que realizó. Y el paciente tiene que demostrar a sus familiares que sí incumplió con las normas, con las leyes de la salud. La culpa en el fuero civil consiste en la omisión de la diligencia debida. No se realizó la parte que había que tomar en consideración para atender al paciente. Según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. Si atendemos a un paciente en los estadios de primer nivel, tenemos limitada la situación de atención por la no presencia de tecnología, por la no presencia de espacios especializados, y eso determina un límite en la actividad o la responsabilidad médica. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia, exista un pleno conocimiento, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. Conocimiento increciendo ocasiona mayor responsabilidad en el acto médico.
Los elementos constitutivos de la responsabilidad médica son el autor, médico apto para ejercer según la ley, el acto médico, que contiene acción o omisión productora del daño, el elemento subjetivo, que es la culpa, por ejemplo, por falta de diligencias adecuadas para evitar la producción del daño. Eh, en un caso de una ruptura del segmento inferior del útero, que sea tan amplio que pueda producir un shock hemorrágico y muerte del paciente, de la paciente, la decisión de realizar la histerectomía eh, niega al médico la posibilidad de que sea culpable. Es decir, que el acto quirúrgico realizado, la histerectomía, salva al paciente a pesar de que la paciente atendida sea nulípara, sea primigesta, porque se sobrepone la vida sobre la parte productiva. Elementos objetivos, el daño físico o psíquico que debe ser valorable o la muerte. En nuestro andar médico debemos tener pendiente estas características, estos factores. El daño físico o psíquico que podemos producir con iatrogenia en el ejercicio médico. No hay intención de dañar, eso es cierto. Los actos médicos se consideran culposos y están caracterizados por impericia, poco conocimiento del acto médico, por imprudencia, realizar algo por encima de los conocimientos, por omisión o negligencia, o incumplimiento de los deberes a su cargo. La impericia es la ignorancia inexcusable, desconocimiento de los aspectos elementales del quehacer profesional. Tanto más inexcusable cuanto mayor sea el grado de especialización. Realizar una apendicectomía con perforación de asas gruesas puede ser un caso de impericia. El cirujano no está procediendo con daño hacia el paciente y es por eso que es una situación culposa. La imprudencia es la conducta temeraria, generar riesgos innecesarios, hacer algo que está injustificado. Existe también la exhibición de la culpa, la interacción médico-paciente. Si le indicamos un tratamiento a un paciente, ya sea médico o quirúrgico, si el paciente se niega o no cumple las directivas, eso nos exime de las consecuencias que tenga este paciente. En casos fortuitos o de fuerza mayor, lo que no ha podido preverse o previsto, que no ha podido evitarse. Iatrogenia son los daños emergentes del accionar médico, donde esto actuó correctamente, no hay culpa. Resulta médica y jurídicamente fortuita, imprevista e inevitable. Existe la iatrogenia verbal. Comentamos algo indebido. Eh, hablamos de una patología de un paciente que no está comprobada. En fin, la iatrogenia verbal es muy frecuente en la población médica. Existe la iatrogenia en el acto quirúrgico, en el acto clínico. El estado de necesidad es realizar un mal mayor para evitar, es realizar un mal para evitar un mal mayor, al que el médico es ajeno y extraño. Este es el ejemplo de la histerectomía en caso de una ruptura del segmento inferior en un trabajo de parto. Es un ejemplo práctico. Obligación de cumplimiento imposible. Realizar un acto que no debemos realizar nos exime de la culpa. Son factores donde el acto médico, el acto sanitario, está eximido de culpa. Es aquel donde el paciente se niega a seguir el tratamiento o abandona el tratamiento. En casos de fuerza mayor, por ejemplo, una penetración de una arteria en una lesión penetrante,
Se realiza una laparotomía media, se observa al paciente y observamos que la mesentérica superior, por ejemplo, está lesionada. Esto no estaba previsto, esto no se podía evitar. Esta situación de una lesión de una mesentérica superior produce lesión amplia de los segmentos intestinales. Y hay que proceder a hacer resección importante del marco colónico. Hay iatrogenias, como ya les dije, son situaciones donde la parte oral produce efectos negativos en la atención del paciente. Y la obligación de cumplimiento imposible es realizar algo que no debemos realizar. El aspecto médico legal en la ecografía, situación que ya nos interesa a nosotros porque es el tema. ¿Cuáles son las causales para una demanda por ecografía? ¿Conocían ustedes estos factores? No, doctor. Importante diapositiva. ¿Por qué? Porque nos aclara situaciones donde debemos actuar debidamente para evitar cuestionamientos o demandas. Un hallazgo ecográfico que pasa inadvertido. Ejemplo típico, una apendicitis en una fase ya inflamatoria visible. Cuando hacemos la ecografía de la fosa ilíaca derecha, tenemos que describir la situación anatómica de la parte del apéndice fecal. Debemos describir si tiene engrosamiento, si hay pérdida de la estructura de este órgano, de líquido o perforación del mismo. Realizar un estudio de fosa ilíaca derecha y no describir cuadro de apendicitis es algo que es cuestionable y que puede ser demandado. Una mala interpretación de un hallazgo ecográfico. Observamos la imagen patológica, no interpretamos adecuadamente e informamos que no hay patología o nos equivocamos en el diagnóstico. Otra situación de cuestionamiento. No comparar los exámenes imagenológicos anteriores con la ecografía actual. Falla al comunicar el informe ecográfico en forma apropiada. La redacción tiene que ser concordante. Tiene que llevar informes claros para el médico que refiere o para el médico que va a ser referido al paciente. No hacer una adecuada anamnesis o interrogatorio del paciente o no examinar al paciente previo al examen ecográfico. Tenemos que colocar algunos de esos datos clínicos relevantes como antecedentes en el estudio ecográfico. Un paciente con mastalgia derecha de tanto tiempo de evolución, signo de flebosis. Describimos la lesión, nos hallamos ante la presencia de un exceso mamario, describimos la forma, el tamaño, la heterogeneidad, el aumento de la vascularización. Y eso nos exonera del cuestionamiento del paciente. Un examen ecográfico incompleto e incorrecto para el trastorno específico. Ante una litiasis vesicular múltiple, tenemos que hacer diagnóstico del tamaño de las lesiones y podemos medirlas o cuantificarlas. Tenemos que describir la situación donde conseguimos las lesiones, el grosor de la pared, la visual del conducto colédoco para describir si está obstruido o dilatado. Unas imágenes inadecuadas, una calidad inadecuada, nos lleva a una mala interpretación de la parte clínica o quirúrgica. Entonces, resumidas, estos son factores que nos pueden llevar a ser cuestionados en la parte de la ecografía. En el ejercicio de la parte ecográfica, tenemos que tener siempre presente estos factores. La anamnesis, la evaluación del paciente desde el punto de vista semiológico, una interrogatorio adecuado, un informe ecográfico completo,
con la descripción completa de la lesión e imágenes adecuadas para la descripción de la patología. Existe una responsabilidad administrativa. Son procesos internos de las instituciones a los cuales el médico debe responder. Pero el doctor ya hizo referencia que esto ahora se ha tornado personal aquí en el país. Existe la responsabilidad individual. Entonces, doctor, se instruye un sumario administrativo. Existen las discusiones médicas, las reuniones de casos clínicos para discutir la responsabilidad de los médicos en un hecho culposo. Se aplican amonestaciones, suspensiones o exoneraciones de acuerdo a la situación analizada. El acto médico legal lo resuelve la dirección médica anteriormente y asuntos jurídicos de la institución. El diagnóstico ecográfico es un medio al servicio del paciente y del médico. Y como el riesgo de errar está implícito en el examen, es necesario considerar la prudencia como algo fundamental. Si no conocemos el tipo de estudio pedido, es prudente informarle al paciente que no estamos preparados para ese tipo de estudio. Así evitamos complicaciones a posteriori. La ecografía se diferencia de otros estudios de imágenes porque al no tener efectos adversos es solicitada por otras especialidades médicas. El examen ecográfico es un examen dinámico efectuado en tiempo real, con documentación de imágenes por parte del operador. El informe escrito toma una real importancia dado que conlleva a la interpretación de los datos clínicos. Relacionamos un cuadro de apendicitis, la describimos y la informamos con una apendicitis en la conclusión del estudio ecográfico y se correlaciona con una leucocitosis, con una elevación de la parte neutrófila en ese paciente y concatenando la parte semiológica, la parte clínica, los signos de apendicitis, se llega a la conclusión de que amerita cirugía. El consentimiento informado es toda actuación profesional e invasiva que debe ser autorizada por escrito. No sé si sabían esta parte. Esto es obligatorio tanto para el médico público como el privado. Debe ser considerado un acto bilateral entre el médico y el paciente y no debe transformarse en un mero trámite burocrático, sino que el médico, experto en esta relación, es el que tiene una mayor responsabilidad, estando obligado a suministrar la información sanitaria acorde con la capacidad de comprensión del paciente. Nuestra explicación para el paciente tiene que ser acorde a la capacidad intelectual de este. En palabras sencillas, podemos informar de una situación que está presentando el paciente bajo la parte imagenológica ecográfica. Usted es portador de cálculos en la vesícula, está inflamada este órgano y tiene como consecuencia que ser operado de la misma. Se tiene que retirar la vesícula por litiasis e inflamación. Existe un consentimiento informado que tiene diferencias. En el pasado era habitual, hoy es obligatorio. Existe un solo consentimiento y esto está en la historia clínica. En la historia clínica de la parte hospitalaria pública existe en la parte posterior de la hoja frontal una zona donde el paciente autoriza su ingreso y en caso de querer retirarse, autoriza su retiro por escrito. Existe en la historia clínica de la parte pública del país esta situación, en la parte posterior de la hoja inicial. En la historia clínica, Sí, adelante. doctor, sí, sí, sí hay ese,
consentimiento informado, en el que en la parte de adelante, bueno, se llenan los datos y cómo va a ser el procedimiento. En la parte de atrás se pone la firma de que autoriza y más abajo hay un espacio en el caso de que el paciente ya no autorice, que digamos que ya le dé negativa al consentimiento. Gracias, doctor. Sí, doctor, y en la misma hoja también existe la negación y el abandono de la unidad o del hospital por causa voluntaria. Situación muy importante, porque en caso de que el paciente, pongamos ejemplos específicos, tenga un trauma abdominal y exista la posibilidad de una ruptura de vísceras, tenemos que estar pendientes de que el paciente autorice su retiro del sitio clínico, porque si ocurre afuera, en la parte externa, y muere el paciente, imagínense ustedes los problemas que podemos presentar. Que el médico lo atendió, se retiró por voluntad, o fue que el médico no quiso atender al paciente. Ante situaciones donde esté en peligro la vida del paciente y el paciente quiera retirarse, nunca dejen de pedirle al paciente o a los familiares que por favor firmen la hoja de exoneración, la hoja de retiro del paciente. Esto nos cubre nuestras espaldas, evitando consecuencias legales en caso de secuelas en ese paciente o en caso de muerte. El consentimiento informado era esporádico, actualmente es siempre. Existen variados y distintos consentimientos, actualmente trata de ser uniforme. Y esto es el caso de la historia clínica en hospitales eh, con las especialidades básicas, con la parte quirúrgica. Siempre hay que estar pendiente de ese aspecto. No solo proteger al paciente, sino también protegernos nosotros. Causales de eventuales demandas. La entrega de un informe erróneo o con identidad errónea. Cuando hacemos el informe tenemos que estar pendientes de colocar el nombre y el apellido adecuado del paciente. No sellar el estudio con la parte identificatoria del Ministerio de Sanidad hace que pierda validez este estudio y puede ser cuestionado. Informes hechos a mano en la parte del informe ecográfico, con letra ilegible. Nosotros somos famosos por eso. ¿Cuántas veces entregamos una receta al paciente y no logra entenderlo ni siquiera la persona que la atiende en la farmacia? Yo he visto situaciones donde el mismo médico se acuerda que escribió. Increíble. Se le entrega la evaluación médica al paciente que están pidiendo que aclare que escribió y el médico ha tenido que aceptar que no entiende lo que escribió. Que tenga tachaduras, enmiendas o corregido con líquido corrector. Por ahorrar una hoja podemos tener problemas. Imágenes sin ningún dato identificatorio del paciente, ni fecha ni lugar de la realización. Informes realizados en otro idioma que no sea el español, que es nuestro idioma oficial. Estudios realizados diferentes o distintos al originalmente prescrito. Si nos piden un eco testicular, porque vamos a evaluar la parte prostática, por ejemplo. Siempre que tenemos que tener claro el estudio que vamos a realizar, ya sea por escrito o con una adecuada investigación de cuál es el estudio que están solicitando. Cesión de nuestra matrícula hacia otro profesional. Omitir consignar en la historia clínica la solicitud y los resultados de los estudios complementarios efectuados, así como los datos positivos de esos estudios, previo a la entrega al paciente. La evolución médica debe llegar fecha, hora y tener claro la descripción de la evolución en ese momento. La situación clínica del paciente, los datos paraclínicos nuevos y el pronóstico de ese paciente. Un repaso somero de la parte médico-legal. Siempre estamos distraídos con el aspecto legal
hasta que nos toca de forma personal una situación. Siempre debemos tener claro los aspectos básicos de la parte médico-legal. ¿Preguntas, por favor? Sí, doctor. Bueno, con respecto al estudio ecográfico, ¿existe algún consentimiento previo o alguna, eh, ¿cómo decirlo? Alguna leyenda o algo que debíamos no obviar nunca en el informe para evitar algún problema de tipo legal? Doctor, ¿sabe que me está dando una idea? Mire, yo reconozco ante ustedes que yo no hago informe aceptando la evaluación médica, pero en el estudio ecográfico pudiéramos agregar un ítem, un espacio donde el paciente firma junto con nosotros. ¿Qué significa esto? Que está aceptando que la evaluación ecográfica que estamos realizando. Si lográramos hacer que el paciente firmara o los familiares firmaran este informe ecográfico, pudiera ser de una forma sencilla la aceptación de la evaluación. Porque el informe consensuado, el informe aceptado por el paciente es aparte, no forma parte del informe ecográfico, es una hoja donde se dice que describimos la identidad del paciente, su número de cédula, su nombre, su edad, acepta las características del estudio realizado. Eso se anexa a la historia, pero en nuestro diario trabajo lo vemos como complicado hacer este informe y hacer el informe ecográfico. Se pudiera anexar al informe la aceptación por firma del paciente. Esto haría más fácil y más rápido nuestro trabajo en la parte ecográfica. Con su indicación, doctor, está dando una nueva visión del informe aceptado por el paciente. Si agregamos al estudio ecográfico la firma del paciente, él está aceptando la evaluación realizada. Sí, también porque, bueno, hablando de la parte legal y también hablando de la parte ética y por cualquier eventualidad, como se realizan diferentes tipos de ecografía, testicular, de mamas, transvaginal, ya obviamente ya implica algo de cierto contacto más directo con el paciente que podría implicar algún evento Sí, inesperado. Y sí, habría doctor. que cubrirse también en ese sentido. Claro. Entonces, usted nos está dando una idea que puede ser utilizada de forma inicial. Una aceptación por parte del paciente o los familiares del paciente de la evaluación realizada. Un ítem en la parte inferior, donde el paciente coloca su firma y su número de cédula. Esto significa que está aceptando la evaluación. No es mala la idea, doctor. El hecho de que el paciente firme conjuntamente con el médico significa que está aceptando esa evaluación ecográfica. Vamos a innovarlo. No es mala idea, doctor, no es Yo mala idea. tengo una preguntita, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Por ejemplo, nosotros, como el diplomado, ¿se podría emitir un resultado firmado por nosotros? Porque como nosotros no somos imagenólogos. Sí, doctor. Eso autoriza a la evaluación ecográfica, me informaron a mí por parte de los alumnos del diplomado. Hay un... Porque cuando yo hablé con la chica que obviamente le pedí los datos para ver cómo era lo del proceso del diplomado, ella me dijo que no puedo firmar yo no puedo emitir un certificado con el resultado de la ecografía, más solamente podría ser como proceso ambulatorio. Y si podía usar un resultado era pero con la firma y el sello de un imagenólogo. Hay contradicción en esa información. A mí me informaron que Claro. sí se podía. Hay un micrófono abierto, por favor. Que, por cierto, son solo incisivos modificados. Pero ¿cuál fue el propósito de esta extraña herramienta? Después de todos los... Hay un micrófono. Gracias. Cuando realizamos la ecografía, ya de por sí la parte ecográfica sabemos que no es una especialidad, pero es aceptada tácitamente por la población médica.
el hecho de manejar criterios diagnósticos ecográficos con claridad nos ayuda a este proceso. He visto informes firmados por la parte radiológica, he visto informes por ecografistas puros. Yo soy ecografista puro. Eh, He visto informes por la parte tecnológica de imágenes firmados. Es decir, que es aceptado hasta cierto punto nuestro informe con nuestra firma, doctor. El hecho de que usted realice un informe adecuado, que tenga base su informe ecográfica y teórica, autoriza el uso de la firma. Eso nos ayuda a la evaluación. Sí existe controversia, la acepto. Nuestra especialidad, si tenemos bases teórico-prácticas para la información, puede ser cuestionada el hecho de que no seamos imagenólogos, pero si el estudio adecuado es aceptado por el clínico o el quirúrgico, en nuestro caso, en la parte ecográfica. Se realiza un adecuado estudio ecográfico, un adecuado diagnóstico sugestivo. Siempre será sugestivo nuestra información, aunque sea algo definitivo. Y ese estudio informado por la parte ecográfica en nosotros es aceptado en muchos sitios. Cuestionado, sí, sí es cuestionado, pero es aceptado también si el médico tiene criterio imagenológico adecuado, si el personal tiene criterio imagenológico adecuado. Existen algunos países donde la población de enfermería puede realizar estudios imagenológicos. En estos casos, el estudio sí es avalado por un profesional de la imagenología. Pero en ese ámbito donde estamos, nuestra información ecográfica es aceptada, aunque no exista la especialidad ecográfica. Doctor, muy buenas. Buenas noches, doctor. Doctor, una pequeña pregunta. Y ante las nuevas leyes que son aprobadas en nuestro medio, en el país, un ejemplo, la ley de aborto, mal llamada, ¿no? Sí, tocó ¿Cómo un tema serían importante. los ámbitos legales en este caso? O sea, yo sé que Doctor, hay un montón de puntos, de reglamentos, pero ¿en qué forma, por decir, los médicos que hacen o realizan ecografías podrían, bueno, proteger en algún modo y manifestar en el informe para no corromper o dañar o malversar de pronto? No tengo cómo explicarlo como ¿cómo sería. definirlo? Sí. Pero ¿cómo se daría en este caso? Doctor, el aborto es ilegal en Ecuador. No existe aborto desde el punto de vista de una gestación normal, Claro, porque doctor, no, eso sí. no está amparado por las leyes. Todo aquel profesional de la salud que sea hallado o se le pruebe que está realizando este acto médico va a ser penado. Si se comprueba que realiza abortos, va a ser penado, doctor. Entra en el aspecto legal, en el aspecto penal, más aún cuando se hace evidente en situaciones de culpabilidad, de situaciones culposas. ¿A qué me refiero? A la perforación uterina. Porque la paciente acude generalmente voluntariamente al médico que realiza la actividad. Es una actividad oculta que se realiza muchísimo, muchísimo, pero no pasa a ser pública si no ocurre una situación irregular. Quien incurre en la parte negativa legal es quien realiza la actividad del aborto. Nosotros, desde el punto de vista ecográfico, no tenemos responsabilidad en esa actividad. Realizamos la evaluación in útero, la gestación, y realizamos la evaluación
post acto médico. ¿Teníamos responsabilidad? No, estamos describiendo una situación de un paciente que pasó por ese acto médico. La responsabilidad de nosotros responde por las imágenes. ¿Qué informamos? En una gestación in útero viva, hablamos de la frecuencia cardíaca en un estadio inicial, del tamaño del embrión, del tamaño del cuello del útero, en fin, de las características de un eco obstétrico inicial. Si la paciente llega a nosotros para saber si tiene restos coriales o placentarios, nosotros realizamos el estudio, describimos el engrosamiento, la irregularidad del endometrio y reportamos retención de restos coriales, retención de restos placentarios. La parte imagenológica no tiene responsabilidad legal en esta situación. Solo tiene la responsabilidad de un adecuado informe. Doctor, una pregunta. Dígame, Buenas doctor. noches. Buenas Y noches. en el caso, bueno, porque a veces, muchas veces se escucha bastante de lo que obviamente en el país es ilegal, pero hay ciertas entidades médicas que sí lo apoyan. Entonces, en este caso se ha visto que hay ciertos estudios ecográficos que, bueno, como usted nos explica el informe que toca dar, se da un informe de cierta manera tergiversado en el que se pone que tal vez estamos frente a un aborto en curso, por así decirlo, y a veces lamentablemente el médico que está recibiendo el informe ecográfico, o en este caso las imágenes, no podemos así decirlo que no conoce de manera adecuada de imagenología y estaríamos frente a una paciente que está yendo a una atención médica para realizarse un aborto y en este caso el médico está tapando de la misma manera pero con un informe que está mal hecho. En este caso, si es que llegara a ver, por decir, o sea, llegar a conocer que la paciente o en este caso el médico realizaron un estudio para que la paciente pueda llegar a un aborto, nosotros tendríamos, porque usted nos dice las imágenes ecográficas, tendríamos el peso legal o en esta manera podemos encontrar algo más. Doctor, Porque se ha visto bastante de eso y justo ahorita que estamos hablando de esta parte legal, como usted nos indica, quisiera saber, o sea, cómo más o menos nos podría afectar a nosotros si es que por A o B circunstancias llegara a pasar esta situación. esa situación no la había enfocado, no la había analizado, doctor. La situación está provocando que la paciente vaya a un legrado. Está provocando que la paciente vaya a un vaciado uterino. Pero es por la intención del médico hablando de un aborto en evolución. Interesante la situación, porque no la había pensado. Si el médico habla de un aborto en evolución o un aborto incompleto, eh, siendo falsa la información, si pudiera tener problemas. Si se demuestra que la paciente llegó a realizarse este acto quirúrgico, médico, en una situación de embrión vivo o feto vivo, se puede meter en problemas legales, porque está ocultando información o tergiversando, como usted muy bien dice, la información ecográfica. Mire, no había visto ese enfoque. En Claro, esa doctor, situación, pero que en este caso sería en el hecho de que tal vez si llegara a pasar algo con la paciente, porque si es que no pasara nada con la paciente, tal vez ningún médico y solamente la paciente y el médico que obviamente realizó la ecografía estarían en ese conocimiento, a menos claro, que se realice un estudio. claro. Este, doctor, en situaciones de, de afectación del paciente en el acto del legrado, puede existir la posibilidad, y de hecho puede pasar, que los familiares del paciente acusen al médico que realizó las imágenes de que fue tergiversada la información. Se voltea el paciente. Eh, Mentira, no existía tal resto quirúrgico. Yo estaba en un embarazo normal y quería detener la gestación. Puede pasar. Ante el dolor, ante el problema que se presenta, los familiares o el paciente
acusa al médico imagenológico de una información tergiversada. Esa es otra visión. Puede pasar que se cambie la opinión del paciente en situación de problemas físicos y acuse al médico que inicialmente realiza la evaluación ecográfica, denunciando que estuvo de acuerdo con una información tergiversada. Situaciones difíciles e incómodas porque realizó algo equivocado el paciente ecografista. Está permitiendo el paso al legrado por retención de restos, por muerte embrionaria, siendo esto falso. Listo, Ahí sí nos tocaría la parte legal, doctor. claro, gracias, doctor. A la orden. Eh, una situación en una ecografía Doppler arterial de miembros inferiores. La indicación de la ecografía Doppler en un paciente diabético con un pie diabético grado 4 o 5 sugiere el nivel de la amputación. Sugiere supracondilia o infracondilia la amputación en el caso de estenosis severa, de las tibiales, de la poplitea. Eso ayuda a orientar el nivel de la amputación. Pero si no hacemos un adecuado informe y la amputación debe ser más distal, esto también puede ocasionar problemas. Si hacemos una descripción de una estenosis severa en el tercio medio de la pierna y estamos indicando una amputación infrapatelar, nos equivocamos en este informe, también podemos tener problemas. Existen múltiples ejemplos en la parte ecográfica donde si no hacemos un adecuado estudio nos podemos complicar la vida profesional. La descripción de una colecistitis litiásica accedada. Si no existe la colección periférica para una intervención aguda, también puede haber problemas si es informado por el cirujano. No existía tal colección, puede haber reclamo. La no descripción de un cuadro apendicular, como ya hice referencia, no puede traer problemas. Si no describimos el engrosamiento, el líquido, el aumento de la hiperecogenicidad mesentérica periférica del apéndice cecal, podemos tener problemas. El médico me realizó el estudio y no describió la patología apendicular. Ahí vamos a tener problemas. Un adecuado informe que lleve a la cirugía está exonerando de problemas. Una colección intraabdominal en un eco rápido, EcoFax, tiene que ser informada, porque si la obviamos, estamos en problemas. Una neumonía con derrame en la parte de la ecografía pulmonar no informada nos puede traer problemas. Múltiples situaciones imagenológicas clínicas tenemos que tener en consideración ante el diagnóstico ecográfico. La omisión de una patología nos puede traer problemas. Entonces, hay que afinar el ojo, hay que afinar los diagnósticos para evitar secuelas contra de los ecografistas. Existen situaciones que no han sido personales, pero hemos visualizado, hemos presenciado. ¿Conocen alguna situación médico-legal que quieran traer a la clase? Por favor. Doctor, Buenas noches, doctor. buenas noches, doctor. Médico legal no tanto en mi caso.
Yo sí recibía las ecografías de un médico ecografista, solamente con dos imágenes, las ecografías obstétricas, pero escritas a mano, porque él siempre decía No, que no tenía el suficiente papel, o que no tenía papel. Pero obviamente recurrían a él porque eran mucho más económicas que las que sí daban el informe completo. Casi siempre cuando no estaban bien claras, tenía que mandarlas a repetir. Y ahí era el dolor de cabeza claro. de los pacientes porque tenían que gastar en una que daba y cumplía con todos los requerimientos, ¿no? Ese es mi punto de vista, que sí van a acudir a algún lugar donde es mucho más económico. Eso, doctor. Sí, esta situación es, es muy común, doctor. En en un centro clínico existe la visión de que hay que ahorrar, en casos específicos, cualquier tipo de material, incluyendo la parte de las imágenes. Le solicitan o realiza el médico dos imágenes por un ecostétrico. ¿Cómo puede usted demostrar la situación ecográfica de un feto, de un embrión, en dos imágenes? Es imposible. Un ecostétrico puede tener en la parte del papel ecográfico hasta 15 imágenes, 15 cuadros eh, en una evaluación completa. El realizar una evaluación ecográfica con dos imágenes es algo que está mal hecho. Tenemos que considerar costos, es cierto, pero una evaluación ecográfica incompleta es un estudio mal realizado. ¿Cómo demostramos por imágenes que hay suficiente cantidad de líquido, la inserción del cordón umbilical, las variantes anatómicas de la inserción del cordón umbilical? En fin, son muchas cosas. No podemos resumir un informe en la parte imagenológica en dos imágenes. Y conozco ese caso que realizan dos o tres imágenes y queda muy corto la información imagenológica. No recortemos la parte del material imagenológico. A mayor presentación de imágenes anatómicas normales o patológicas, estamos haciendo confianza con el médico que recibe la información. Este médico realiza una abundante información imagenológica, realiza una adecuada evaluación en la parte obstétrica. Eso nos ayuda como referencia hacia el ecografista. Realiza abundante información, insona muchas partes de la gestación. Eso hace que el paciente regrese a usted a mayor inversión, mayor preferencia. Mm. Llegué a presenciar situaciones como, por ejemplo, la administración de medicamentos que produce una reacción alérgica. Pero la situación que yo visualicé fue el uso de un esteroide. Imagínense, un cuadro alérgico y utiliza un esteroide tipo hidrocortisona y el paciente es alérgico a los esteroides. Ese caso produjo la muerte del paciente. Algo increíble, algo no previsto. Yo vi la situación, el médico no encontraba qué hacer. Utilizó lo adecuado, un esteroide de rápido efecto, y el paciente era alérgico al esteroide. Produjo un edema neurótico y el paciente muere. Las consecuencias de esta situación tienen su aspecto médico legal, pero está cubierto por la indicación del médico que utilizó lo adecuado. ¿Cómo iba a prever ese médico? Hace años que presencié esa situación. ¿Cómo iba a prever ese médico que indicando un antialérgico eh, para una sensación de una reacción alérgica aguda iba a producir la muerte del paciente?
y eso lo presencié. Desde el punto de vista médico-legal, si existía alguna demanda, aunque en mi país la parte pública es asumida la responsabilidad todavía por las instituciones hospitalarias. Si fuera el caso de una defensa individual, ese médico no caía en situaciones de sanciones administrativas o penales, porque está haciendo lo indicado. Sí, sí Adelante, doctor, adelante. Diga. Sí, buenas noches, doctora. Una pregunta. Buenas noches. Lo que pasa es que tal vez usted sabe en Ecuador el hecho de que, por ejemplo, si somos médicos generales, podemos firmar estos informes. ¿O en qué base legal dice, por ejemplo, que solo debe ser? Por lo que yo he visto es que lo hacen los médicos imagenólogos. Y entonces eso no estoy segura. O también he visto que hay especialistas en ecografía, pero que les dio alguna universidad, digamos, porque ellos tuvieron experiencia o algo, pero así una especialidad formal aquí que nos avale con el CNCID no tenemos. Entonces no sé si tal vez usted tiene ese conocimiento. Sí, doctor, yo sé que no existe reconocimiento desde el CNCI, no hay aprobación por el CAC en caso de aprobar el examen, pero en la práctica conozco unos cuantos casos de médicos ecografistas puros que firman sus informes y colocan su sello de medicina general y poco a poco va penetrando en la población médica este profesional. Es esa zona limítrofe entre lo acordado y lo realizado. No existe médico ecografista en el colegio médico, no existe médico ecografista en el Ministerio de Salud, pero es utilizado. La adecuada evaluación hace que el médico ecografista sea un elemento necesario en la evaluación imagenológica. Me refiero a aquellos médicos generales o con alguna otra especialidad que hace el ejercicio de la evaluación ecográfica. Es aceptado porque conoce lo que está haciendo. Es aceptado porque aunque no exista la legalidad como médico ecografista, sabe lo que está haciendo. Ese límite entre lo legal, lo reconocido y lo que es aceptado existe en la ecografía, existe en la parte práctica. Muchos colegas del país y extranjeros realizan evaluaciones ecográficas. En mi país existe la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina, una institución legalmente constituida que le da el derecho al médico ecografista a ejercer su conocimiento. Eh, por cierto, que estoy debiendo dinero en esa asociación. Eh, y es aceptado el médico ecografista en el medio médico. Aquí todavía existen limitaciones con respecto a eso. ¿Existe la Asociación Ecuatoriana de Ultrasonido? Pregunto. Ecografía, sí, me parece que sí. Ujú. Pero sí ha sido, o sea, de lo que me han comentado algunos doctores fue que ellos, digamos, como que lucharon así, y algunas universidades como la Universidad Central y así, después de dar pruebas, les dieron ese título porque he visto que ellos les sale en el CNCID especialista en ecografía, pero son algunos pocos médicos. Y de ahí de lo que me han dicho es que solo pueden firmar los que tienen la especialidad en imagenología. Sí, sí. Pero ya se están dando pasos para aceptar al médico que se maneja en este ámbito. Se ampliará en algún momento la aceptación de una institución ecográfica nacional, la Asociación Ecuatoriana de Ultrasonido en Medicina. En algún momento va a tener asiento o asidero legal esta institución, como existe en algunos otros países. El hecho de estar representado por esta institución nos ayuda
en el ejercicio de nuestra profesión. Y tal vez ha habido algún caso, sí, de que si uno firma algún informe, puede haber algún problema, o sea, si es que uno no tiene esa especialidad de Sí, imagenología. por supuesto, doctor. Pero esto va acompañado de una inadecuada evaluación ecográfica. No por el hecho de no pertenecer a una institución que nos reconozca, tenemos problemas. Tenemos problemas por la mala información ecográfica, por un inadecuado diagnóstico. Más que el hecho de no estar reconocido, es realizar la parte de la evaluación ecográfica errónea. Nos trae más problemas eso que el mismo espacio donde trabajamos con la ecografía. Existen algunos colegas en el diplomado que son ecografistas. ¿Cómo ven esta situación? Como usted lo acaba de mencionar, doctor, pienso que depende mucho de la calidad y la calidez, por decir de una manera, de la atención y de el reporte de las imágenes que se diagnostiquen eh, eh, por medio del informe, y eso habla mucho de la ecografía. Obviamente en mis consultas también me llegan ecografías de otros lados que dan mucho que desear, y asimismo también me llegan ecografías con unos reportes de lo que yo verdaderamente todos los días se aprende y trato de copiar e imitar lo bueno. Entonces, como usted lo dijo, mucho depende de la calidad del informe para ver si uno puede continuar realizando la actividad o prácticamente debería dedicarse a hacer otra cosa, porque esto es algo muy, muy importante y muy serio, realizar un estudio ecográfico bien hecho. Doctor, pertenecemos al mismo grupo. Tenemos la misma opinión de nuestro trabajo. Sabemos que un adecuado informe, un adecuado diagnóstico nos ayuda en ese limbo donde estamos los profesionales de la ecografía. A posteriori, no sé si a corto o mediano plazo, las instituciones médicas ecuatorianas van a tener asidero legal para manejar esta población médica que existe. Es una realidad, formamos parte del mundo imagenológico. La aceptación es tácita. Estamos registrados como tales, como ecografistas desde el punto de vista legal, pero sabemos lo que estamos haciendo. Ese médico que sabe lo que hace un adecuado diagnóstico, es aceptado desde el punto de vista clínico y quirúrgico. Doctor, y disculpe, buenas otra vez. No se preocupe. Y la Sociedad Ecuatoriana de Radiología e Imagenología no entra como parte de la sociedad de ecógrafos, digo, ¿no? Doctor, no tengo ese dato. Ojalá lo tuviera y fuera positivo hacia los que realizamos ecografía. No tengo el dato de que si existe esa unidad en la parte de la población ecográfica asociado a alguna institución que tenga asidero legal. Repito, en mi país sí existe una asociación que representa a los ecografistas, que realiza congresos nacionales, que nos informa de congresos internacionales. En oportunidades tuve el placer de asistir a congresos internacionales muy amplios de la ecografía, no de la radiología como tal, sino de la radiología, de la ecografía, perdón. Existe un congreso latinoamericano de ecografía que es realizado con todas las de la ley. El stand de productos ecográficos amplio, inmensa el rango de equipos. Las conferencias con traducciones simultáneas, información bibliográfica, bueno,
todo un espectáculo estos congresos latinoamericanos de ecografía. Existen a nivel latinoamericano en todos los países o en muchos países la aceptación del ecografista. Todavía estamos luchando por ser aceptados desde el punto de vista legal como imagenólogos de la parte ecográfica. Específicamente asistí a un congreso de latinoamericano de ecografía en Sao Paulo, Brasil. Disfruté muchísimo la experiencia. No encontraba a qué tema entrar, porque eran simultáneos. Ecografía general, ecografía Doppler, ecografía obstétrica. Inmenso el lugar, inmensa la recepción, la cantidad de personas y una organización tremenda. Tocamos un punto interesante en nuestro ejercicio profesional, eh, informando de algunas situaciones médico-legales que nos interesan. Eh, la lectura curiosa nos aclarará situaciones eh, que nos puedan afectar como profesionales de la salud. El respeto y la atención adecuada a un paciente es el primer paso para una adecuada interrelación médico-paciente. Siempre mantener el respeto, siempre realizar un trabajo serio por lo que realizamos. Ya dijo el doctor, eso lo informó. Y es así. Respeto, un nivel adecuado del ejercicio, una interrelación adecuada con el paciente, pautas tácitas que debemos mantener ante la atención médica. El tema en sí, en la presentación es corta, pero ha traído una fluida interacción. Y estaba ya advertido yo en mi fuero interno que existía esta situación que la podemos definir como un limbo y que queremos que sea legal nuestra situación como médicos en esta parte de las imágenes. Esta conversación es muy interesante por la situación legal de nuestro gremio, el gremio de los ecografistas. He conocido obstetrices que realizan estudios ecográficos de la parte gestacional y amplían su campo con diplomados como el que estamos asistiendo. Conozco un caso de una obstetriz que se defiende en la parte abdominal, se defiende, por supuesto, en la parte obstétrica. Y es buena, es buena. ¿Tienen alguna acotación, algún punto divergente con lo que estamos conversando? Bueno, doctores, eh, mucho gusto en su asistencia a esta clase. Nos veremos mañana con la parte abdominal. Conversaremos con la parte práctico-teórica abdominal y esperemos que sea de su provecho las clases antecedentes y las clases que vienen. Dios los bendiga. Buenas noches.
Buenas Muy noches. buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias. Buenas noches, Bendiciones a todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por asistir. Buenas noches. Listo, doctor. Buenas noches. Gracias, Mucho doctor. gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctores.